Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar. Le damos la bienvenida a lo que es Núñez Siriaco para comenzar este encuentro de esta jornada de seguridad. Realmente es un desafío. eh, Voy a tratar de que usted se pueda llevar lo más fundamental de este curso, ya que en realidad es un taller que aunque abarca temas desde el punto de vista tecnológico, pero hay cosas que son psicomotoras, prácticas, que se necesita saber en lo que llega, por ejemplo, una avanzada, en lo que llega una ambulancia, en lo que llegan los bomberos, en lo que llega el personal que va a servir de traslado a la persona que esté herida, que es importante que usted maneje los conceptos porque es lo que va a salvar la vida de ese paciente. Entonces, prácticamente es un reto. Puede ser que en algún momento ustedes vean que yo vaya un poco rápido, pero es para tratar de que su mente pueda tener ciertas informaciones que son básicas y principalmente desde el punto de vista cuando nosotros estamos hablando del abordaje. Entonces, vamos a iniciar con nuestro taller del día de hoy. Mi nombre es Luis Enrique Vicioso Mato. Soy médico interno de la Universidad UTESA. Como pueden observar, también soy licenciado en Administración de Empresa. Tengo un diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional. Soy docente de la Universidad Eugenio María de Hosto, docente del Infotec y también docente de Núñez Siriaco. Estamos a las órdenes y vamos a iniciar. Es importante, nosotros vamos a ver un pequeño recorrido acerca de lo que es un punto introductorio, de la importancia de los primeros auxilios dentro del abordaje. También vamos a ver temas relacionados a lo que es primeros auxilios, herramientas digitales, que es en sí el concepto básico de este taller, pero como les comentaba al inicio, hay cosas que son fundamentales en estos temas. O sea, de nada me sirve activar una IA o utilizar un medio tecnológico si lo importante es yo poder abordar a esa persona que esté herida en el momento, ya sea en una obra, en una construcción, en un trabajo. Entonces, es un reto, un pequeño debate, pero vamos a tratar de llegar este objetivo al máximo. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero lo vamos a lograr. Bien. Me confirman si me escuchan perfectamente. Sí, Excelente. Disculpen que no haga la presentación de ustedes. Puedo ver su nombre en los participantes y para ganar tiempo, por eso no voy a hacer una introducción de presentación con ustedes para poder avanzar y que ustedes puedan llevar al máximo, aprovechar al máximo este taller. Fíjense que cuando nosotros hablamos en términos de riesgos laborales, saben que existen trabajos que son de alto riesgo y trabajos que van a ser de bajo riesgo. Hay trabajos donde se compromete la seguridad del personal de una manera muy significativa. Incluso podemos decir que las eventualidades de accidentes o incidentes que se pueden presentar pueden comprometer la vida de un ser humano desde lesiones leves hasta la pérdida de esa persona, es decir, lesiones que pueden provocar la muerte. Y las construcciones o los trabajos, por ejemplo, de altura, de riesgo eléctrico, entre otros, son trabajos que están dentro de los sectores con mayor riesgo de accidente, es decir, son riesgos de accidentes altos, riesgos altos, donde nosotros tenemos que tener mucha precaución y poder manejar ciertos términos de seguridad para poder evitar esto. Esta capacitación es clave para salvar vida y también para reducir complicaciones porque un paciente o un obrero, un trabajador con una hemorragia por una lesión provocada por una sierra, por una varilla, por un objeto pesado, etcétera, puede determinarse que la vida está en un plazo de 5 a 10 minutos. Entonces, fíjense cómo es un poco complicado, cómo vamos a llevar esto a ver la ventaja de la tecnología, pero siempre y cuando nos tomando en cuenta que nosotros debemos de tener y dominar algunos abordajes que son básicos
y esenciales. Hay algunas presentaciones que se van a pasar un poco rápido, porque el enfoque mío es que usted maneje el abordaje y también maneje la utilidad de la tecnología, de cómo puede entonces eh, hacer el ciclo de vida un poco más largo de esa persona. Tanto lo que son la tecnología ha aportado mucho al avance, llámese las apps, llámense los sensores, ya sea de incendio, de riesgo eléctrico, de caída, de parada de emergencia. Sabemos que son instrumentos que han fortalecido mucho lo que es la prevención y las respuestas de emergencia. Llámese esas simulaciones que se hacen en las obras o en las empresas, cuando hacemos una simulación de un terremoto, una simulación de un incendio, que son pequeños ensayos, que son eventos que no queremos que ocurran, pero debemos estar preparados porque son siniestros que pueden pasar. Independientemente de estamos expuestos a ello y por lo tanto pueden ser provocados. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar en esta noche. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los primeros auxilios directamente enfocados en las construcciones o en obras públicas, entre otros? Porque la persona que está involucrada en este tipo de trabajo está propensa o expuesta a peligros, llámese riesgos físicos, llámese riesgos ambientales, llámese riesgos no controlados, y estos pueden ser riesgos que marquen un hecho, un evento significativo para lo que es la vida del paciente. Tanto la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente con una lesión puede depender del manejo y el conocimiento que tengan los operarios que están cerca. Un operario que conozca de primeros auxilios puede prevenir que una lesión sea de una lesión leve a una lesión complicada en el paciente. Es algo que va como a disminuir el rango de incidencia de muerte, o valga la redundancia, el rango de incidencia de complicaciones. Más, sin embargo, cuando hablamos específicamente de esos eventos no deseados en una obra, eh, estamos muy cerca a posibles catástrofes, y los primeros minutos, la primera hora, estamos hablando que son esenciales. Incluso en el área de la salud, los primeros minutos se llaman minutos de oro, la regla de oro. Entonces, eso es importante porque el tiempo en el cual el ser humano puede estar expuesto frente a una hemorragia, a una electrocución, a una quemadura, a un golpe por aplastamiento, es muy vital para lo que es mantener o garantizar la seguridad del paciente. Por eso una respuesta inmediata es la clave. Para yo dar una respuesta inmediata, yo necesito manejar ciertos conocimientos. No ser médico, no ser enfermero, no, no. Manejar ciertos conocimientos de abordaje que en un momento determinado se vuelve, prácticamente podemos decir, mecánico. Fíjense que a nivel de la estadística, los datos actuales acerca de lo que son los accidentes en obras, podemos decir, de construcción o otros tipos de obra, dependiendo de la naturaleza de la empresa, van a estar desde la caída desde altura, golpes por objeto pesado y lesiones por herramientas manuales y eléctricas. Estadísticamente, estas son las lesiones más presentadas a nivel de lo que serían los trabajos de construcciones o trabajos de instalaciones, entre otros. Por esa razón, fíjense cómo es importante tener tanto las medidas de prevención que se utiliza, revisión del equipo, revisión del área, etcétera, pero también el conocimiento del personal en lo que es salud y prevención de esos accidentes que pueden ocurrir. Seguimos. Entonces, este punto de la tecnología lo vamos a dejar un poco más al final. Vamos a avanzar a lo que es directamente los principios
de los primeros auxilios. ¿Cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo vamos a trabajar esto en lo que utilizamos esas herramientas, en lo que utilizamos la tecnología? ¿Cómo vamos a hacer que esa persona se mantenga con vida en lo que llega la avanzada, en lo que se activa el sistema? Porque es un caso un poco complejo en realidad. Yo estaba diciendo, bueno, pero yo puedo enseñarle cómo activar una alerta, la utilidad que tiene, las geolocalizaciones y todo lo demás, pero hay cosas que tienen un enfoque más cercano a poder estar seguro de prevenir complicaciones o de poder abordar a un paciente, o en este caso a una persona, a un obrero que esté frente a un accidente o a un incidente. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar. Fíjense, cuando hablamos de primeros auxilios, estamos hablando a esos eventos que me van a llevar a mí primero o a accionar frente a una parada cardiorrespiratoria por un paciente que sea un obrero y que esté, por ejemplo, le haya dado un paro cardíaco, un paro respiratorio, o una persona que en el momento del incidente esté lesionada y deba abordar a sus signos vitales, o en el caso de una persona que presente una hemorragia producto a una lesión de un incidente. Entonces, son como tres puntos clave para poder abordar estos tipos de pacientes. Y nosotros poder decir que esto pueda ayudar a que el paciente aumente la probabilidad de sobrevivencia, que es lo que se quiere. Exacto. El conocimiento es fundamental porque la tecnología va a tener sus ventajas y sus desventajas en este punto, desde el punto de vista de primeros auxilios. Pero aquí vamos a ver la parte de lo positivo de las cosas y cómo podemos auxiliarnos de eso para poder llegar a tener mejores resultados. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de signos, estamos hablando de aquellas manifestaciones objetivas que son producidas por una enfermedad o una lesión. Cuando hablamos de síntomas, son las manifestaciones que presenta en ese momento esa persona que está siendo lesionada. Ya cuando hablamos de un shock, estamos hablando a una lesión que puede comprometer diferentes órganos. Una persona que por un aplastamiento puede tener lesiones en las extremidades, puede tener lesiones en el tórax, puede tener lesiones en la cabeza, entonces eso puede desarrollar un shock. Y cuando hablamos de isquemia es porque producto a esa lesión en cualquier parte del cuerpo puede ser que ese paciente no esté o esa persona no esté recibiendo una irrigación correcta, ya sea por una hemorragia, porque fue por un objeto cortopulsante, un objeto pulsante, un objeto por aplastamiento. Entonces, esto puede comprometer la volemia de la persona que está en ese momento lesionada. Entonces, es importante tomar en cuenta la temperatura corporal. Recuerden que la temperatura corporal va mayormente hasta de 35.5 a 37.2 grados Celsius. Eso es lo normal. Ahora, cuando una persona tiene una temperatura por encima de, estamos hablando que está en un cuadro febril. Y ese cuadro febril o esa fiebre puede provocar a la persona a llevar a convulsiones, a daños cerebrales y a otros daños. Entonces, los equipos que se utilizan en este caso son el termómetro, ya sea eléctrico o el termómetro análogo o el termómetro de mercurio. Esto va a medir la temperatura de la persona. Si yo entonces veo con una pistola, que es lo que mayormente se utiliza en las industrias, la temperatura elevada mayor de 37.5, entonces ya yo sé que ese paciente, esa persona está pasando por un proceso que está alterando la temperatura. ¿Qué puedo hacer, por lo tanto? Abordar a disminuir esa temperatura con mantas frías, con un baño de agua a temperatura ambiente, porque en el momento puede ser que no tenga un medicamento.
pero necesito ayudar a que la salud de esa persona se mantenga estable. Entonces, eso es importante con respecto a lo que es la temperatura, independientemente de los factores que puedan intervenir en el mismo. Entonces, esta imagen refleja lo que es con el termómetro de mercurio, los lugares que se toman, boca, axila, debajo de la lengua y rectal, pero en el caso industrial, mayormente se maneja lo que es la pistola eléctrica o el termómetro eléctrico, donde se va a punzar, a señalar la frente de la persona y entonces me va a medir lo que es la temperatura corporal. Entonces, una temperatura mayor a 37.5 va a señalar entonces un proceso febril y puede ser significativo para el paciente porque en un momento determinado puede ser que se involucre la salud del paciente. Entonces, tomando en cuenta también otro parámetro, vamos a tener en cuenta que también existe la posibilidad de que los signos vitales estén alterados. Cuando un paciente está frente a una lesión, vamos a tener los signos vitales también alterados. Y en este caso tenemos la frecuencia respiratoria. Ustedes saben que nosotros respiramos de frecuencia normal por minuto. Cuando una persona, por una lesión de aplastamiento, o podemos decir una herida cortopunzante que haya perforado, llámese los pulmones o la cavidad torácica, entonces esta persona se ve comprometida en su sistema respiratorio. Ustedes saben que si no respiramos, podemos fallecer. Entonces, la importancia de la respiración es vital. Cuando un paciente disminuye esa frecuencia respiratoria por debajo de 16, entonces es un paciente que tiene un compromiso respiratorio. Y este compromiso respiratorio, entonces, puede llevar al paciente a una muerte o inclusive a una parada cardiorrespiratoria. Deme un minuto que veo como que se quitó la presentación. ¿Se está proyectando? No. No. No se está proyectando, no, señor. Ok. Cualquier duda, pregunta, vayan anotándola. No la pongan en el chat todavía. Vayan anotándola para que al final podamos hacer una sesión de preguntas. Déjenme volver a ver, déjenme volver a proyectar. Le pido disculpas, lo que pasa es que esta PC me la entregaron y al parecer me la entregaron con el mismo error porque sigue cometiendo la misma falla. Entonces déjenme proyectar desde el teléfono para poder continuar. Denme un minutico, por favor, y disculpen. Okay. Estoy proyectando con mi teléfono, ¿pueden ver? Sí. Sí, se ve ahí. Ok, Sí. excelente. Vamos entonces a pasar donde nos quedamos. Entonces, le comentaba, la frecuencia respiratoria es vital. En caso de, entonces, vamos a ponerle a la persona, el obrero, con mucho cuidado, en posición de cuclilla o semisentado con un ángulo de 90 grados para que la ventilación pueda ser mejor. En algunos casos, requiere ventilación, llámese mecánica. Cuando hablamos de esa ventilación mecánica, es cuando nosotros tenemos que ventilar a ese compañero que está frente a una insuficiencia respiratoria, producto a un aplastamiento, a una lesión, sin tocar, sin sacar, sin mover el objeto, en el caso que sea una herida penetrante. En el caso que sea una herida penetrante. Eso es importante que sepan. Cuando hay un accidente con un objeto cortopunzante y tenemos una persona que está lesionada, no debemos retirar nunca
el objeto en el lugar de los hechos, pero sí tenemos que abordar al momento de ver, evaluar esa persona. Entonces, como le decía, hay cositas que la voy a pasar rapidito porque esta presentación tiene una parte que está directamente preparada para lo que es la tecnología, pero hay otra que es con los primeros auxilios, y lo importante que ustedes vean, eso es lo que estoy enseñando. Lo demás lo estoy pasando un poco rápido para que podamos avanzar. También se maneja lo que es la presión arterial y es por el evento hemodinámico en el cual esa persona se puede ver comprometido producto a esa lesión. ¿Qué quiere decir eso? Ese aplastamiento, ese golpe craneoencefálico en la cabeza, esa hemorragia por una herida cortopunzante, por una herida punzante, puede comprometer esa presión de mi compañero. Entonces, en algunos lugares existen botiquines de emergencia. En algunos lugares los botiquines tienen un aparato que se llama EFIMO. Y ese fenomenómetro se utiliza para poder medir la presión arterial. Regularmente, fíjense en la imagen, mayormente en las empresas, algunas lo tienen ya digital, porque como no siempre está presente un médico, pero con una persona con el conocimiento sí puede manejarlo. Fíjense que estamos viendo tecnología. Cuando hablamos de la temperatura, hablamos del termómetro eléctrico. Y aquí en la presión arterial estamos hablando de un aparato que se llama esfigmomenómetro, que es eléctrico también. Entonces, estamos básicamente en la tecnología. Esto es porque es algo nuevo. Anteriormente se utilizaba el análogo, que es el comúnmente usted ve que utilizan en las clínicas. Entonces, si le doy zoom, este es el eléctrico. Es fácil de usar, se coloca en el antebrazo de la persona, derecha o izquierda, y él solo va, cuando usted le da el botón de inicio, él solo le va a tomar la presión a esa persona. ¿Qué debe ser preocupante? Cuando el primer número que ustedes ven ahí, que marca lo que es la presión sistólica, aumenta mayor a 130. Y cuando el segundo número aumenta mayor a 80. Automáticamente yo observo que un esfigmomenómetro, estos números están elevados por encima de los niveles que yo le comenté, debo activar al sistema de emergencia. Ojo, claro está, se supone que automáticamente desde que se reporta lo que es el incidente o el evento, lo primero que hacemos es activar el sistema de emergencia. Por eso va en la parte de ahorita. Ahora bien, automáticamente yo veo que ese personal tuvo una lesión y automáticamente esté presente o no una herida, yo debo buscar mi botiquín y dar mi abordaje de primeros auxilios para asegurarme de que todo esté bien. Entonces, en este caso, automáticamente esté presente un aumento de estas dos presiones, sistólica y diastólica, debemos activar el sistema de emergencia. Si somos supervisores, ¿qué debemos hacer? Enviar a esa persona a que pase por alguna emergencia con un acompañante. Me explico. Estaban en una construcción, la persona cayó, de repente le cayó algo. Nos visualizamos que no existe una herida abierta, una hemorragia, pero estamos dando los primeros auxilios, una bendita, revisar la herida, etcétera, si hay o no hay. Pero automáticamente usamos este aparato que se llama esfigmomenómetro digital. Entonces, y vemos que estos valores están por encima de 180 y de 130, perdón, y la diastólica por encima de 40, entonces hay que activar automáticamente ese sistema de emergencia o activar ese traslado para que esa persona pueda ser revisada por personas profesionales con más conocimiento en lo que es el área de la salud. Entonces, seguimos nuestro recorrido. Este es el análogo, no es tan importante en este momento realmente. Luego también existe algo que se llama frecuencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de la frecuencia cardíaca, estamos hablando del pulso
El corazón late de 60 a 100 latidos por minuto en una persona normal. Pero una persona que tenga una herida por un objeto extraño, cortopulsante, una herida, por ejemplo, por una caída, una herida por un aplastamiento, una herida por algún objeto, estos valores pueden cambiar. La ausencia puede significar la muerte o la parada cardiorrespiratoria de esa persona. Ahora, el aumento de dicho pulso puede provocar daños internos significativos. Entonces, el pulso, que es esa frecuencia que va de 60 a 100, puede verse tanto disminuido como aumentado. Cuando esos latidos disminuyen es porque el paciente por algún lado está perdiendo sangre o que el corazón en algún momento dejará de latir. Entonces, eso me da una alerta. Vuelvo y activo el 911. Vuelvo activo el sistema de emergencia, vuelvo activo el sistema de alarma que tenga en ese momento. Porque recuerde que estamos en un accidente, en un incidente. Estamos en un accidente laboral. Un riesgo fue manifestado. Entonces, nosotros, en el dedo que usted tiene, que se llama pulgar, donde el dedo que usted levanta para decir bien hecho, debajo de ese dedo, a la altura de la muñeca, ahí usted va a presentar, a poder percibir lo que es el pulso radial. Y ese pulso radial se va a sentir. Entonces, a partir de que usted sienta, usted empieza a contar cuántas veces sintió el pulso por un minuto. Si fue menos de 60, ya sabemos que esa persona que tuvo ese accidente está al punto de tener una parada cardiovascular o un paro cardíaco. Si está mayor de 100, sabemos que esa persona, aunque nosotros no veamos herida visible, internamente algo está pasando. Y eso nos indica que hay que activar un sistema de emergencia automáticamente, aunque ya lo activamos. Vamos como un poquito de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero el orden no va a alterar el producto porque aún estamos en la parte de la aplicación directa de lo que son las tecnologías. Estamos en la parte del conocimiento. Porque fíjese que en lo que llega una ambulancia, en lo que llega un 911, en lo que llega una avanzada, por más que yo utilice la tecnología, el conocimiento de cómo saber qué tiempo quedaría o qué está pasando, si está aumentando el riesgo o disminuyendo, es vital. Bien, ¿cómo vamos? ¿Me van escuchando? Yo sé que voy un poquito rápido, pero es por el tiempo. Sí, sí. Tranquilo, dale, mete Adelante. mano, que estamos viendo bien esa vaina bien. Ok, bien. Recuerden que la pregunta al final. Regularmente nosotros en Núñez Siriaco tenemos el curso directo de primeros auxilios, que ya con más tiempo, más calma, algo más práctico, pero es importante ver estos puntos, porque estos puntos son los que van a salvar la vida realmente. Entonces, importante el pulso, como le dije, en la arteria radial, por debajo del dedo índice, el dedo que usted levanta para decir todo bien, automáticamente usted empieza a sentir, empieza a contar un minuto cuántas veces. Menor de 60, sé que hay compromiso cardiovascular. Mayor de 100, algo por ahí está mal, que el cuerpo está aumentando esa circulación. Y esto es algo que le puede servir en su familia, le va a servir en el trabajo, no solamente desde ese punto de vista. Las hemorragias, todavía no podemos decir que existe, vamos a decir, una tecnología que usted le va a poner un robot y el robot va ahí, va a suturar a esa persona o le va a decir, esa persona ha pedido tantos mililitros de sangre. No. Recuerde que lo primero frente a un incidente, un accidente, es evaluar el entorno antes de abordar a la persona. Porque si no evalúo el entorno y voy a abordar a ese compañero en el momento, puede ser que yo también resulte herido. Entonces, evaluamos el abordaje, evaluamos el entorno, abordamos a la persona. Entonces, lo primero que hacemos antes de abordar directamente a la persona, activar el sistema de 911. En el caso de que no sea un derrumbe, no sea un terremoto, sino un incidente común en la práctica con herramientas y equipo. Las hemorragias son importantes, el control de hemorragia.
¿Por qué es importante el control de hemorragia? Porque nuestros cuerpos prácticamente manejan volumen de sangre, pero el tiempo que puede permanecer cada órgano para poder resistir sin recibir sangre es diferente. El cerebro en 4 minutos que deje de recibir sangre se apaga. El corazón dura 30, los riñones duran 40, los intestinos duran 25 y así secuencialmente. Pero esos 5 litros de sangre, si hay una hemorragia y se pierde, por más que llegue la avanzada, la ambulancia, un helicóptero, una nave espacial, mire, puede venir Goku con la teletransportación. Y si perdió esos 5 litros de sangre, hay mayor riesgo de compromiso en esa persona. Entonces, las hemorragias son eventos caracterizados por la pérdida de sangre del sistema circulatorio. Pueden haber hemorragias arteriales, que es cuando usted ve que esa persona tiene un golpe abierto y esa sangre se ve brillante. Cuando la sangre se ve muy brillante, muy roja, ya usted sabe que es por una arteria, que es un vaso principal. Ahora bien, cuando la sangre se ve como media oscurita, entonces es una sangre venosa, debe ser controlada, pero no existe ese mayor riesgo de que esa persona pueda fallecer o comprometer sus cuerpos, sus órganos, en el caso de una hemorragia. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando existen ese tipo de eventos? Importantes, saber que hay hemorragias internas y externas. Las externas, cuando podemos ver la sangre salir, el hueso se rompió, hay una herida abierta, etc. La interna es cuando vemos esa esquimosis. Esa persona se cayó, le cayó un concreto, etc. Y podemos ver que tiene esa área esquimotizada. Para que ustedes entiendan, esa área como roja, marcada ahí, que usted dice, ven acá profundo, ¿qué fue lo que le pasó? Entonces, eso es más peligroso que una que se vea. Porque la que se ve, la sangre está saliendo, pero la que no, la sangre está saliendo, pero no para afuera, sino que se está regando en esa área. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Activación automáticamente de las líneas de emergencia. La hemorragia incontrolable es una de las causas de número de muerte en los accidentes con heridas abiertas a nivel internacional, llámese desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque la falta de sangre a nivel del cuerpo puede tener complicaciones severas. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos una hemorragia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es seleccionar algo que nos sirva como torniquete, porque no siempre vamos a tener el botiquín a mano, el botiquín puede ser que no esté cerca. Entonces, ¿qué yo puedo utilizar como torniquete? Todo lo que me sirva, que haga la función, por ejemplo, de una soga. Yo puedo utilizar un cordón de zapato, yo puedo utilizar, con permiso de la persona que esté ahí, en ese caso de que esté presente una mujer, la cinta de un brasier, yo puedo utilizar hasta un condón, yo puedo utilizar lo que sea que me permita amarrar. Entonces, voy a ir siempre a la parte más distal de donde esté la lección en ese momento del obrero o de mi compañero de trabajo y voy a apretar, a sujetar lo que es esa área para que disminuya un poco la sangre donde está saliendo. Y luego en la sangre, donde está, el lugar donde está saliendo la sangre, voy a comprimir, siempre y cuando no haya objeto extraño. Imagínese usted que tengamos una persona que estaba trabajando en obras y de repente, pues, llámese por un equipo de herramienta eléctrico, un taladro, entre una sierra, lo que sea, o vamos a decir una columna, un concreto que le cayó y tuvo aplastamiento y se puede ver una fractura abierta, digamos que fue en la región del pie. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Busco cómo amarrar con una soga, con lo que sea, desde la región del muslo, por encima de la rodilla. O sea, siempre distal a donde está esa lesión, para que yo pueda ver cuando hay un aumento de esa salida de sangre. Esto es importante. Es decir, fíjense cómo en todo la alerta es lo primero. La alerta que al sistema de emergencia es lo primero, la alerta, para que la avanzada, ese equipo,
que tiene una tecnología mayor, una tecnología avanzada, equipos más avanzados, puedan poder hacer su trabajo. Es decir, yo con mi seguridad voy a activar el sistema de emergencia con mi teléfono. En algunos casos, voy a activar mi sistema de emergencia con el teléfono, pero mientras mi acción es la que va a garantizar que ese proceso tenga éxito. Sumamente importante. Ahora bien, todo va a depender, claro está. En el caso de un derrumbe, en el caso de, lamentablemente, como lo que pasó en nuestro país hace casi un mes, hay herramientas digitales que son fundamentales para la localización de la persona. Bien, la alerta de que esa persona, aunque haya escombro, está en ese punto. Pero el abordaje en caso de un accidente o un incidente que esté dentro de un área de trabajo donde no sea un derrumbe es primordial. Luego entonces el control de la hemorragia directamente con la aplicación del torniquete, pero recuerden que vamos a apretar con lo que hay en el caso de. Y luego comprimir el lugar exacto donde está la sangre. Porque lo que se quiere es cerrar, como quien dice, la llave de paso por donde viene la sangre y comprimir para que no siga expulsándose esa sangre. 5 litros de sangre tenemos. Dependiendo de dónde esté la herida, esa persona puede perder más. Mayormente se pierde más sangre a nivel de la cadera, a nivel de los pies y a nivel de la cabeza. Volvemos nuevamente con alertas. La información, la alerta es importante. Dar los datos concretos, dónde estamos ubicados, cómo está moviendo esa persona. Mire, estamos trabajando en esta obra, estamos en tal lugar, tengo aquí una persona lesionada, le veo algo, una herida en el pie, porque no podemos ser tan técnicos si no lo somos. Le veo una herida en los pies, tiene como 5 minutos botando sangre, yo le apliqué un torniquete, todas las informaciones que podamos dar en ese momento. En el caso de que nosotros entonces estemos un derrumbe, un terremoto, un colapso, ya aparte de eso, luego vamos también a activar otros tipos de herramientas digitales que pueden ser útiles para la localización. Porque ya el enfoque del abordaje para ayudar a que esa persona no sufra tantas complicaciones o no muera, va a depender de usted. Entonces, eso es importante. Buscar el origen, como le comentaba, de dónde está esa hemorragia para nosotros o comprimir o aplicar el torniquete y identificar ese color. Recuerde que si la sangre es demasiado brillante, hay que actuar rápido porque es una arteria. Si está un poquito oscura, hay que actuar rápido, pero sabemos que el volumen de pérdida no va a ser tan grande. Y luego entonces comprimir. Fíjense la imagen, cómo esa persona aplicó un torniquete. Claro, es un torniquete ya profesional. Algunos lugares tienen botiquines donde tienen esos torniquetes. Algunas áreas de trabajo donde van a trabajar con equipo de altura, concretos, entre otras herramientas o insumos que pueden ser riesgosos. También lo tienen, pero en caso de, hay que improvisar. Porque lo importante es garantizar que nuestro compañero, que ese empleado, que ese trabajador, pueda llegar a salvo o puede estar al salvo en lo que llega a la avanzada con un equipo más preparado. Entonces, ¿qué debes saber para el control de hemorragia? Tomar en cuenta el torniquete, empaquetamiento de la herida y saber identificar esas medidas anteriores que nosotros estuvimos hablando. Es decir, esos otros eventos, llámese pulso, presión, respiración, temperatura y sobre todo grado de conciencia. Cuando hablamos de grado de conciencia pasó el evento, nos acercamos, evaluamos el entorno, hay seguridad, nos acercamos a esa persona que está herida, activamos el sistema de emergencia a través de nuestro teléfono y luego entonces
vamos a evaluar esa conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Llamando a esa persona. Eduardo, Roberto, Luis, Marco, Felipe, tocándolo en los hombros. Porque si está despierto o si despierta, puede ser un indicador para nosotros saber cómo va evolucionando la condición que él tiene. Me duele mucho, no me duele mucho, me siento mareado, no me siento mareado, siento que el corazón me late muy rápido, siento que los pulmones no me está faltando el aire. O sea, eso puede ayudarnos a nosotros guiarnos, pero siempre tomando en cuenta el primer material de apoyo para yo tener y para ir ganando tiempo es activar ese sistema de emergencia con nuestro teléfono o enviar a alguien a que lo active. Entonces, mire cómo dice aquí, el stop de seguridad. Decida, deténgase, observe, actúe y reporte. Pero cuando en algunos casos hay que abordar porque el compromiso de esa persona se ve involucrado, debemos de detenernos, observar rápidamente, evaluar que el entorno esté bien y al abordaje y activar todo lo que tenemos que activar. La tecnología, el conocimiento, la capacidad, el abordaje, todos los parámetros deben ser tocados. Es fundamental. Bien, ¿cómo vamos? Yo sé que fui un poquito rápido, pero es tratando de empapar un poco su mente con los conceptos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bien, ¿cómo vamos? Cuéntenme, al rapidito, una intervención de 2 minutos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? yo tengo una pregunta. Ajá. En cuestión a una insuficiencia respiratoria, ya sea por el dolor o por la herida causada, en ese caso, ¿qué debemos hacer para que él pueda volver a respirar de manera normal o hasta que llegue la ambulancia o personal más preparado? Sí, bien. Les comentaba anteriormente que tenemos dos opciones. La primera es la posición de esa persona. Cuando hablamos de posición, es nosotros ponerlo en un ángulo de 75-80 grados, como si lo vamos a sentar semi recostado. Eso ayuda a que el volumen respiratorio sea mayor. Y en caso de que sea una respiración demasiado lenta, debemos ventilar. Cuando hablamos de ventilar, es nosotros dar 2 respiraciones cada minuto, hasta nosotros poder observar que hay una respuesta ventilatoria más rápida. Bien, porque en sí no vamos a tener en esa área de trabajo, valga la redundancia, una mascarilla de reservorio, que es lo que nos va a traer el 911. No vamos a tener oxígeno, que es lo que nos va a traer el 911. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos en la mano. Cambiar la posición del paciente porque acostado es más dificulto, es más incómodo, se llena menos el espacio torácico y también en caso de que esté muy disminuido, ayudar nosotros ventilando. Él no va a tener mucha fuerza para respirar. Nosotros le vamos a dar respiración, como se decía anteriormente, boca a boca, tomando en cuenta 2 ventilaciones cada minuto para poder ayudar. ¿Correcto? Ok, gracias. Cuando lo ponemos sentado, le ponemos una almohada, algo que le sirva para que se recueste, porque no es sentado completo, sino en un ángulo de 80-70 grados. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, Ajá, sí, dígame. es para que también mencione cuáles serían los riesgos del torniquete, porque tengo entendido que si el torniquete se deja por mucho tiempo, la persona pierde la extremidad que se haya amarrado.
En este caso, eso va a tomarse en cuenta por la forma que yo apriete. Recuerden que le decía anteriormente que yo voy a colocar el torniquete, pero debo de observar que haya circulación. O sea, debo observar que esa hemorragia disminuye el volumen para yo comprimir, no que se detenga al 100%. Porque, como su compañero dice, si aprieto mucho, entonces los demás tejidos que están descendientes a esa herida no van a recibir sangre. Y eso puede provocar una isquemia, puede necrosar todo ese tejido y puede llevar a una amputación. Por eso le decía anteriormente que el torniquete lo vamos a colocar, pero sin dejar de ver que esa sangre esté fluyendo. Porque eso es lo que nos dice a nosotros, que estamos deteniendo un poco la hemorragia y luego comprimimos, pero no podemos apretar de una manera como que estamos apretando una soga para amarrar un caballo o una vaca, para que podamos entender, sino es algo como para que nos ayude a disminuir el volumen de la sangre. Porque si apretamos mucho, entonces lo que debe de recibir sangre no lo recibe, eso puede sufrir una isquemia, que es esa falla de irrigación, y puede necrosar. Entonces, básicamente, podemos inducir a que esa persona sea amputada. Es importante la pregunta, jóvenes, no hay preguntas tontas, ¿eh? Eso es importante porque puede ser que ayude a concretizar una información que usted tenga. Ok. Seguimos entonces con esas dos intervenciones. Sigan guardando sus preguntas. Entonces, fíjense cómo en el caso de la hemorragia, 5 millones de personas mueren por una hemorragia. Incluso aquí en República Dominicana se han registrado datos donde hay personas que han muerto porque nadie en ese momento supo qué hacer. Entonces, es importante saber que 3 minutos es esencial. Ya después que pasan 3 minutos de una persona sangrando de manera muy drástica, pueden haber daños cerebrales que comprometan. Fíjense cómo el 30 y el 40% de esas hemorragias en algunos casos simbolizan la segunda causa de muerte. Alrededor del 28% de esas personas que tienen lesiones traumáticas graves también presentan difusión en el proceso de coagulación. Es decir, coagulopatía puede ser producto a la misma agresión del torniquete en el caso de que sea muy fuerte, y también porque sea un paciente, porque hay personas que aunque estén trabajando en obras, en trabajo de altura, etcétera, tienen sus condiciones ya persistentes, ¿verdad? Vienen con una condición persistente y eso puede desencadenar eventos en el paciente. Y estudios afirman que el 16% de estas muertes podrían haberse evitado. Fíjense qué cosa, ¿eh? El 16% de estos 5 millones podrían haberse evitado con el simple hecho de manejar estos conocimientos. Entonces, ¿qué más tenemos con respecto a esto? Bueno, ya ven ahí imagen de hemorragias. Identificar, que es lo primero, reconocer esa hemorragia que amenaza la vida, detener la hemorragia, ya sea con las medidas de prevención, aplicando presión, haciendo un empaque, colocando un torniquete, porque todo va a depender. No siempre vamos a usar el torniquete. Muchas veces con una presión la sangre se detiene porque no es tan profunda la herida o no es un vaso comprometedor. Entonces, eso es importante. Tomar en cuenta que nuestra salud es lo primordial. Por eso es importante evaluar ese entorno y luego entonces nosotros iniciar con el abordaje. Porque entonces luego podríamos ser la segunda víctima en el lugar del accidente o en el lugar del incidente. Por eso está esta valoración, que básicamente es lo que hemos visto, de evaluar esa respiración, evaluar la circulación, evaluar el aporte de oxígeno, el déficit neurológico, que era lo que yo le comentaba anteriormente,
que era lo que yo le comentaba anteriormente, y también esa exposición de lo que sería una hemorragia del paciente. Entonces, estos pacientes que tienen estos eventos, llámese aplastamiento por riesgo eléctrico, por caídas, por golpes, en algunos casos pueden presentar muerte por obstrucción, también lesiones de neumotórax a nivel pulmonar, hemorragias o taponamiento cardíaco en caso de que presente lesiones cardíacas, y también traumatismo cráneoencefálico. Como se ven tan expuestos a estos riesgos y a estos peligros, entonces nosotros agarramos y garantizamos esa seguridad aplicando los conocimientos que nosotros adquirimos. Entonces vamos a ver a qué más tenemos que tomar en cuenta. Esto ya es parte del curso propiamente dicho per se. Es mucho de abordar, como ustedes pueden ver. Vamos entonces a entrar en la parte que tiene que ver directamente con el uso o las ventajas que puede dar la tecnología. Vuelvo y les repito, jóvenes, no es que no sea importante, no es que no tenga sus beneficios, pero en estos temas, el manejo suyo con respecto a lo que es el abordaje es importantísimo. Mucho más importante que cualquier IA, que cualquier método, que cualquier equipo. Usted es el principal valor agregado para garantizar ese bienestar o esa recuperación o esa supervivencia, vamos a decir, de lo que es un accidente de riesgo laboral. Fíjense que la tecnología está como aliada. No podemos decir que no. Fíjense cómo podemos mencionar ese termómetro eléctrico que antes no estaba, que ya se puede estar en el área de lo que son las industrias o los lugares de trabajo. También lo que es el EFIMO, también el desfibrilador, en el caso de una parada cardiorrespiratoria, donde nosotros vamos a comprimir 30 veces el tórax de esa persona y a darle 2 ventilaciones por minuto. Una vez que confirmamos que no responde, que no habla, que no respira, que no hace nada, entonces uno va a aplicar RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones, en lo que llega a la avanzada que ya se activó con el sistema 911. Entonces, es importantísimo y evaluar el entorno, introducirme al abordaje, activar ese sistema es parte de la cadena de supervivencia. La digitalización en la seguridad laboral está transformando en una manera que nosotros podemos o que utilizamos la prevención y podemos reaccionar de manera rápida ante emergencias. Estamos hablando ya directamente de apps de primeros auxilios que se han implementado, por ejemplo, para poder dar estas instrucciones que yo le acabo de dar. Existen aplicaciones que usted la puede descargar, donde rápidamente usted señaliza cuál es la emergencia que presenta en el área de trabajo y esa app le da instrucciones para usted hacerla. Claro, siempre tomando en cuenta que lo primero es la activación del 911. El primer aliado en la tecnología es ese celular para activar el 911, porque estamos hablando de salud, no es un equipo que si se daña lo vamos a llevar al taller, el taller van a evaluar, no lo van a reparar, que si le falta el aceite lo van a cambiar, que si fue un motor que se dañó se lo van a cambiar. No. Estamos hablando de un ser humano. Entonces, la activación de emergencia es importante. También los dispositivos que nos rodean en el área de trabajo que pertenecen a lo que es el sistema de seguridad. Y ahí esos dispositivos son dispositivos de acción de alerta inmediata. Llámese botones de pánico, botones de sensores, botones de seguridad. Son útiles en estos momentos de incidentes donde existen lesiones en personas
o donde existe riesgo de daño físico para lo que es el recurso humano. También la tecnología ha aliado con lo que son las áreas de capacitaciones virtual o los e-learning en salud y seguridad, como lo que es Núñez Iriaco. Es decir, donde yo a través de capacitaciones virtual, no importa la distancia, puedo entonces capacitarme para poder estar preparado para eventos donde debo aplicar primeros auxilios. Entonces, tomar en cuenta esto es sumamente importante. También otras apps que son útiles en lo que es el primer auxilio. Existe una app de lo que es Extinction Ambulance que brinda guía de pasos, incluso con imagen, videos, para poder aplicar atención inmediata. Estamos hablando de apps de Play Store que básicamente nos va a funcionar como guía en un momento de. Pero nosotros teniendo ese conocimiento de identificar cuándo sí o sí hay que abordar, que es importante. Me entró una llamada al teléfono, no sé si interfirió con la comunicación. ¿Me están escuchando? Se fue un momento, pero de una vez, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, lo escuchamos. En el caso de espacios confinados, es decir, espacios confinados, espacio cerrado, donde estemos trabajando en una nave, en una obra, en una industria y, por ejemplo, un siniestro, un terremoto, aplastamiento, entre otras cosas, donde no esté muy identificada nuestra identificación, nuestra localización, existe también lo que son aplicaciones de geolocalización, que son básicamente compartidas. En algunas áreas están por flota, en otras están por aplicación, en otras están vinculados directamente con algún familiar, con su supervisor, entre otras variantes. Y esto es importante. Tal vez usted dirá, pero entonces me van a estar monitoreando donde yo me mueva. Todo depende de la naturaleza del trabajo. Porque hay momentos que sí es necesario tener esa localización activa por esta misma razón. Porque frente a cualquier siniestro, frente a cualquier eventualidad no controlada, ya sea natural o algún siniestro, entonces es importante este manejo. Y estas apps de geolocalización lo que hacen es que permiten ubicar rápidamente al accidentado y automáticamente notifican al equipo de seguridad y emergencia. En este país no hay tanta app súper desarrollada o tanto, podemos decir, tanto equipo o programas directamente, lamentablemente, pero sí podemos auxiliarnos de ciertas herramientas que podemos hacer. Por ejemplo, Google tiene una aplicación donde permite identificar dónde está la persona. Algunos teléfonos específicos como iPhone, entre otros, tienen aplicaciones donde te permite compartir esa ubicación. Incluso en la misma cuenta tuya de Gmail te permite también activar tu geolocalización para caso de emergencia. Pasa que hay personas que no le dan tanta importancia a eso porque no estamos en un país donde existan tantos desastres naturales como están eventualmente, pero en casos de emergencia pueden ser muy útiles, bastante útil. Y también tenemos básicamente aplicaciones que son gestiones de emergencia, como es el Safety Cultura y también como es el Everbridge. Estos básicamente lo que hacen es canalizan los protocolos, permiten reportar lo que son incidentes y también asignan lo que es tareas específicas de cómo se puede actuar. Es como una comunicación entre un usuario y la persona que está en el evento, en la catástrofe,
en el incidente y permite una comunicación. Entonces, fíjense cómo las herramientas tecnológicas, dependiendo la naturaleza del evento, de ese accidente, de ese riesgo, me van a ser útiles. Y cómo yo debo rápidamente identificar cuáles que voy a usar en el momento. Todo va a depender, por eso es que se hacen las simulaciones, los simulacros, las capacitaciones, para poder entonces nosotros saber cuál vamos a usar. Pero el enfoque mío en esto con ustedes, de este taller, es que recuerden que el principal protagonista para garantizar un abordaje seguro y aumentar la supervivencia en un incidente o un accidente es usted. Podemos aplicar los botones de emergencia, las paradas de emergencia, las paradas de alerta, las paradas de alerta contra incendio, etcétera, activar la geolocalización, activar el 911, podemos activar lo que son las apps para poder inducirnos, tener instrucciones de cómo vamos a actuar. Pero nosotros, en nuestro conocimiento, nuestro manejo, es importante y fundamental. Entonces, jóvenes, la parte que hemos traído bien, jóvenes, disculpen, se me cayó la llamada. Les decía, en conclusión, que lo importante es tener ese conocimiento, esa app que existen, esos instrumentos que existen de medida de alerta y de ayuda frente a un evento donde debemos abordar en caso de incidentes. Pero lo importante, el primer valor agregado para ayudar a ese compañero y abordar y tener éxito es usted. Ahora sí, vamos a la pregunta. No sé si la licenciada quiera guiar este momento de preguntas. Si tienen mano levantada, déjenme ver si puedo verla, para entonces poder Sí, yo asignar. tengo la mano levantada. Adelante, Jorge. Sí, solamente para hacer algunos aportes. En referencia a la tecnología, para medición de presión hay smartwatch que hacen esa función. De los más exactos, me parece que son los de la marca Samsung, que, o sea, tú puedes medir la presión arterial tuya simplemente con el teléfono y el celular, el Sí, teléfono y el smartwatch. básicamente esos equipos de dispositivos, llámese en lo que son de mano y también el teléfono, son útiles, pero no tan precisos. Entonces, como aún no se ha dicho sí son tan precisos, regularmente no me gusta mencionarlo porque primero no todos tienen. Entonces, a veces para poder usarlo usted tiene que tener una serie de pasos y llegar al punto donde usted le va a dar a que le mida la frecuencia. Es importante saber que existe, pero lo que usted puede tener en mano, si tiene el botiquín o si tiene un equipo o una parada de emergencia en el caso de una obra o del trabajo, es lo más común que puede presentar es ese fismo eléctrico. Ahora bien, si tiene el reloj, no hay problema. Incluso el mismo reloj, el mismo dispositivo de mano que habla su compañero, le permite también medir la respiración, o sea, le permite la frecuencia, también le mide el pulso. Básicamente podemos decir que le mide tres cosas en uno. Ahora bien, toma más tiempo, tiene su desventaja que no es tan preciso ni tan exacto, todavía literalmente, son valores agregados que tienen los equipos, pero no son tan concretos como para garantizar usarlo
en una emergencia per se, porque pueden dar falso positivo, pueden dar falso negativo, y eso puede comprometer entonces la situación del compañero. Pero excelente aporte. Y Sí, es otro importante. aporte, disculpe que le interrumpa, es con los mismos smartphones que tienen una opción de emergencia. Hay algunos dispositivos que tienen más funciones que otros, pero lo básico es que usted puede tener incluso hasta su historial médico, su tipo de sangre, notas médicas. Solamente tiene que entrar a la parte de configuraciones y en el buscador poner emergencia y ahí se le va a desglosar todas las opciones que tenga su equipo para ese tipo de eventos, incluso alarma contra, o sea, alarmas de aviso de sismos, el asunto de alarmas de ultrasonido que no hacen ruido, sino que es un sonido que escuchan los perros cuando utilizan perros para cuando hay derrumbes para encontrar personas. También hay otros que emiten una alarma sonora para que lo encuentren, hace la función como lo de los silbatos. También luces, encienden diferentes tipos de luces a diferentes tipos de frecuencia de luz para que tenga más alcance el celular. Incluso el celular estando con carga muy baja puede utilizarse. Tienen las opciones también de enviar un video que se grabe en ese momento desde que usted active el sistema de emergencia del celular. Puede a sus contactos de emergencia, claro está, que usted tenga configurado, puede enviar la posición donde usted está, grabar ese video y también hacer una llamada. O sea, esos 3 pasos lo puede hacer básicamente al mismo tiempo el celular. Hay algunos que lo tienen, otros no. Es bueno que lo revisen las personas y que activen eso desde el sistema de alarma que en dado caso de una situación, por ejemplo, como la que tuvimos hace varias semanas, también puede servir de ayuda. Y un tip para el asunto de tomar el pulso radial o carótido o femoral es para no contar 1 minuto completo contando los latidos. Se puede contar 10 latidos y multiplicarlo por 60. Luego atender otra parte de la persona que tenga problemas y hacerlo nuevamente. Así eso le tomaría menos tiempo y le daría más o menos un estimado de los latidos como andan. Eso es todo mi aporte. Excelente. Recuerden, jóvenes, hay cosas que se pueden utilizar, pero el tema del tiempo, el tema de la capacidad de la persona que esté en el momento, el tema de que esté presente el equipo, puede entonces intervenir en los resultados. Pero es importante conocer, evaluar, saber en cuáles celulares están disponibles estas aplicaciones, la versión que puede presentar, ver videos, tutoriales para poder cómo manejarlo, para que en el caso de emergencia, que estemos bajo presión, bajo una tensión, podamos tener la capacidad de hacerlo. Incluso también, aparte de lo que es el teléfono, hay personas que se han salvado porque en medio del momento han activado, llámese lo que es la misma asistente virtual. Podemos decir que también es una utilidad para activar lo que sería ciertos protocolos de emergencia. Es importante también. Excelente aportación, gracias. ¿Alguien más quiere aportar o una pregunta? ¿De quién? Vamos a ver, ¿alguien más? Bien, si no veo manitos levantadas, jóvenes, para mí es un placer. Quisiera hablarle muchas cosas más. Hay cosas que por ir tal vez un poco de rápido se escaparon en el momento de decírselo, pero eso es lo bueno de trabajar en equipo, que en algún momento otra persona puede observar y puede complementar las cosas. Entonces, le dejo con la coordinadora. Estamos a las órdenes.
los que trabajan en empresa pueden solicitar ya este curso más a fondo para nosotros poder seguir abarcando y aprendiendo un poco más con respecto a este tema tan importante que es el salvar vida y ese uso de lo que es la tecnología en casos de emergencias. Lo dejo, mi estimada, para que usted concluya el cierre. De acuerdo, Luis. Entonces, chicos, si no tienen más preguntas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Los certificados se le estarán enviando vía Gmail o por el WhatsApp. Esas informaciones se estarán enviando por el grupo de WhatsApp correspondiente. Cualquier duda pueden escribirnos privado o por el grupo sin ningún problema y nosotros le vamos a asistir. Pues Una pasen buenas pregunta, y noches. disculpa, Ajá. la clase grabada, porque hubo algunos puntos cuando yo entro al almacén que se cortaba la llamada. Para los puntos que me perdí, ¿dónde la puedo ver directamente la clase grabada? Nosotros se la hacemos llegar. Usted nos escribe y nosotros se la enviamos. Ok, gracias. De acuerdo. Entonces, tengan feliz noche. Muchísimas gracias por participar y estar con nosotros en este curso. Esperamos que haya sido de un gran aporte para cada uno de ustedes. Muchísimas felicidades porque tomaron la decisión de comenzar a formarse. Y nada, pues si tienen alguna inquietud acerca de nuestros cursos o si quieren ya tomar el curso a profundidad, pues nos escriben y nosotros le vamos a hacer saber cuando tengamos fecha disponible para darle. El de medio ambiente a mí me interesa. O sea, la ISO 1401. De acuerdo, usted nos escribe, nos deja ese mensajito y nosotros le hacemos llegar la respuesta. Ok. De acuerdo, pasen feliz noche y que esto no sea un adiós, sino que sea un hasta luego y que ustedes sigan formándose con nosotros. Muchas gracias. Igual. Bye, bye.